Viernes 12 de julio, estamos cerrando la semana y lo vamos a hacer informándonos. Por supuesto, nos vamos a Perú. Carmen Alvarado tiene noticias a esta hora. Adelante, Carmen, contigo. ¿Cómo estás, Andy? Seguimos actualizando la información desde la capital peruana y es el turno del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, porque la gran interrogante que tenemos todos es qué va a pasar con esta ley de crimen organizado. Y ayer precisamente hablamos con el abogado Luis Lamas Puccio, una voz autorizada al respecto, que esto podría generar impunidad, esta ley que ha sido votada, aprobada en el Congreso de la República en segunda votación por la Comisión Permanente del Congreso y que ahora se espera que el Ejecutivo pueda observarla o promulgarla. La gran pregunta es qué va a hacer el Ejecutivo y por eso vamos a escuchar ahora lo que ha mencionado el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Adelante. Como les vuelvo a repetir, nosotros tenemos que brindar, y estamos dentro del plazo para hacerlo, la opinión técnica respectiva. Lo que sí puedo adelantar es que nuestra opinión siempre será en respaldo de la policía, en respaldo del debido proceso, pero sobre todo para garantizar que la lucha contra las organizaciones criminales sea efectiva. Como ya lo ha dicho el Ministerio Público, es importante muchas veces que la lucha contra las organizaciones criminales y la criminalidad organizada sea sorpresiva. A veces no resulta importante que estos golpes contra la criminalidad también sean sorpresivos. Ahí escuchábamos entonces estas palabras. Es importante que estos golpes sean sorpresivos. De otra manera, se estaría preparando a quien se va a investigar a que acomode todo lo que tenga que ser acomodado. Alterar la realidad, en otras palabras, Carmen. Tal cual, Andy. Importante lo que has mencionado porque esa iba a ser mi explicación. Hay que tener en cuenta que esa ley de crimen organizado, una de las cosas que ha saltado a la vista y es muy cuestionable, muy polémico, es que se le va a tener que avisar pues a las personas investigadas para allanar sus viviendas. Y allanar sus viviendas es algo importante porque se saca elementos probatorios sustanciales. Es decir, les van a exigir que estén sus abogados en el lugar. Claro. ¿Y cómo es posible hacer un allanamiento sorpresa si es que vas a avisar al abogado en cuestión? ¿De qué estamos hablando? Y por otro lado, también está en juego más de 600 casos, como lo ha dicho el Ministerio Público, es decir, casos que incluso, recordemos lo que pasó con Dina Boluarte, el allanamiento sorpresa a su casa. Entonces, todos los casos de crimen organizado, teniendo en cuenta en materia de seguridad ciudadana, también el tema de corrupción, el tema de política, muchos de ellos prácticamente se tendría que nuevamente reestructurar o nuevamente calificar el delito o acomodarlo a lo que sería esta nueva ley. ¿Y qué pasaría con todos estos? Pues prácticamente se estaría impidiendo, frustrando el trabajo del Ministerio Público. Andy, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Carmen, de hecho son dos. Has podido conversar con diferentes voces autorizadas a lo largo de esta semana, lo hemos visto acá en esta señal. La primera, cuando se va a presentar un proyecto de ley como esto, no es como un capricho de cualquiera de los presentes que va, lo presenta, se aprueba y listo. Esto pasa por diferentes discusiones donde tienen que presentar argumentos. Ahora yo quisiera saber si ustedes han escuchado, si se sabe cuál es el argumento de los congresistas, de la gente en el Congreso, para ahora dar una explicación del por qué es justo y necesario notificar a la persona que va a ser allanada y tener allí al abogado. Bueno, es importante mencionar el procedimiento en el Congreso de la República. Hay debates, hay discusiones y eso también se ha dado en primera y en segunda votación. Nosotros hemos entrevistado a congresistas para la pantalla de D-News y lo que nos han dicho es que evidentemente no ha habido una solidez en el argumento con respecto a los allanamientos y muchos de ellos no están de acuerdo, pero sí están de acuerdo incluso a cómo sería la nueva definición de crimen organizado. Entonces ahí hay situaciones que podrían tomarse en cuenta como positivas, pero por otro lado muy negativas desde donde se mire. Y esto, el allanamiento, es lo que está resaltando a primera vista, teniendo en cuenta que muchas de las investigaciones que se están siguiendo en estos momentos, Andy, han sido también a raíz de allanamientos sorpresas, a raíz también de todos los elementos probatorios, es decir, todo lo que han encontrado los fiscales en estos allanamientos. ¿Qué va a pasar al respecto? Pues quedarían absolutamente nada. Claro. Y aquí esto es muy preocupante. Incluso lo que nos decía ayer el abogado Luis Lamas Puccio es que si Dina Boluarte lo promulga, pues sería
un verdadero descaro, ¿no? Claro. Y por otro lado, lo que se proyecta o lo que se ve es que el Ejecutivo simplemente se lave las manos y regrese al Congreso de la República y sea aprobado por insistencia. Ahora, ¿cuáles son las otras medidas que podrían venir? Recurrir al Tribunal Constitucional, y el decano del Colegio de Abogados de Lima así lo ha pronunciado, así se ha referido. Entonces prácticamente esa sería la vía o la hoja de ruta de lo que pasaría con esta nueva ley, que finalmente pues se podría declarar inconstitucional. Entonces vamos a estar a la espera, pero esta es la situación. Y claro, muchos abogados penalistas que nosotros hemos consultado han dicho que esta ley es una ley de la impunidad, es una ley que permite que las organizaciones criminales pues o sus casos queden en nada, impunes, Andy. Claro, Carmen, no, te lo decía y te hacía la pregunta esperando una respuesta que los argumentos se valieran, por ejemplo, de los derechos humanos, por mencionarte algo, es decir, como partiendo de esta premisa que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Lo que se dice es el debido proceso. Ayer también hablábamos con el abogado acerca del debido proceso, pero ¿qué más debido proceso cuando tienes a un juez no especializado en este caso y que analiza cada caso? Porque no es que el Ministerio Público y la policía que acompaña a los fiscales van al lugar y entran porque sí, no, hay una orden del juez. Y una orden del juez que ha sido bien estudiada, bien determinada, bien calificada, y que con eso el juez también está garantizando pues que se respete el debido proceso. Ahora, claro, ¿te imaginas? Es un sistema garantista, que se le estaría dando la oportunidad pues incluso al procesado o al investigado como tal, porque empezamos con la fase de investigación, de que simplemente pueda escaparse de la justicia. Entonces yo te decía y también infiero en esto, ¿qué más garantías tendría un investigado o algún sospechoso que sería blanco y allanamiento que un propio juez esté dando esa orden? Y es una orden bien pensada, bien calificada. Ahora, el debido proceso, claro, es uno de los argumentos. Los derechos humanos, en cuanto ellos pueden, pues, claro, defenderse, pero imagínate, es como si estuviéramos investigando a una persona que hay sospechas o tiene una reunión con alguien que está cometiendo corrupción y se le avise y se le diga, bueno, mañana vamos a allanar tu casa. Entonces, se necesita que tu abogado esté ahí. Ya mañana desapareció absolutamente todo. Entonces, ¿esto va a ayudar a la justicia? ¿Esto ayuda al trabajo fiscal? Pues definitivamente no. Sí, no, Carmen, sin duda alguna. Vamos a estar siguiendo esto de cerca. Hay muchas aristas. También podemos voltear la situación, Carmen, y dejar a un lado al futuro. Es decir, aquellos futuros allanados y pensar si esta es una respuesta del apoyo tácito del Congreso para de alguna manera anular el allanamiento de la presidenta Dina Boluarte. Pero estas son interrogantes cuyas respuestas las obtendremos con el tiempo. Y eso es lo que se infiere. Sí, te agradezco, Carmen. Gracias por esta conversación. Eso es lo que se infiere, Andy. Sí. Estaremos claro que sí, Andy, atentos. eso es lo que se infiere y ese es realmente también el aspecto o lo trascendental o el trasfondo en ese sentido. Sí, Andy, contigo. Gracias, Carmen. Muy buena tarde para ti.